gracias por la invitación de Fernanda, y como este es un encuentro, imaginamos, principalmente dirigido a estudiantes de posgrado o que recién han obtenido su doctorado, estas charlas finales tienen que ver con instruirlos un poco en algunos temas en los que empiezan a hacer sus primeros pasos y encuentran dificultades. Y si no sé mal, ya han hablado de revistas científicas, han hablado un poco de cómo preparar un manuscrito o algo así, y entonces hoy la idea era mostrarles el otro lado de la cocina, una vez que el manuscrito ya lo lograron dar a luz y dijeron enviado, y qué proceso sigue, porque a veces uno tiene una imagen de lo que hay detrás del mostrador en las editoriales, o se imagina a toda gente que está tratando de acuchillarlo, y a veces es así, pero otras veces no es tan así. Entonces nos vamos a referir a revistas de agronomía, que es en las que imaginamos la mayoría del auditorio tiene más interés, y en particular algunas porque son todas muy parecidas hoy en día. Ahora les voy a hacer algunos comentarios, pero voy a usar como referencia una de ellas que es bastante general, ahora les voy a decir por qué, que es Crop Science, y de la que ya desde hace varios años, no porque sea buena, sino porque no mucha gente quiere hacer este trabajo, ya que consume algo de tiempo, ya voy por el tercer periodo, históricamente en Crop Science y en Agronomy Journal. Me faltó Soil Science, que es la tercera de lo que se llaman las Tree Societies americanas, que está orientada a suelos. Tienen un sistema bastante común editorial, que ahora les voy a comentar, y en términos generales sus editores, al menos los editores asociados, duran un lapso de 3 años y se renuevan. Hay un periodo, pueden volver a hacerlo, pero se les da una tregua después de los primeros 3 años. Y bueno, se ve que no andaban consiguiendo gente, así que yo voy por el segundo tercio ahora, pero solamente por eso. Bueno, sobre todo desde el advenimiento del sistema electrónico, que, a ver, entre los estudiantes de posgrado, ¿ya han mandado algún manuscrito? Levántenme la mano los que han mandado algún manuscrito recientemente o algo por el estilo. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, no se asusten con nada de lo que les voy a contar, ¿eh? No se asusten. Bueno, no, antes la gente mayor, como yo, que ya estoy más cerca, no, vos no, de la época en que... No, bueno, antes cuando uno mandaba, imagínense que buena parte de lo que les voy a contar antes ocurría por correo, ¿sí? Así que era todo un poquitito bastante más lento, y ahí había algunas diferencias mayores entre revistas. Ahora con los sistemas electrónicos uno podría decir que están englobadas en grandes grupos. Buena parte de las revistas, por ejemplo, más entre comillas internacionales, menos administradas por los americanos, como estas 3, que son de una asociación de agrónomos y demás, pertenecen a una editorial que se llama Elsevier, y eso funciona dentro de un entorno que es común a prácticamente todas las revistas del grupo, así que lo que uno dice para una es válido para las demás. Y algo parecido pasa con los americanos, que tienen toda su administración de papers dentro de un sistema que se llama Manuscript Central, y distintas editoriales de distintas agrupaciones. Seed Science, por ejemplo, es otro grupo que no pertenece a estas otras, más o menos son parecidas. Así que se ha unificado bastante, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al menos uno no tiene que andar haciendo grandes cambios cuando va de revista en revista, o andar cambiando mucho el módulo en el que está pensando, ¿sí? Pero por eso también me sirve usar una como modelo, y voy a usar Crop Science, que es con la que estoy más familiarizada. Y normalmente ustedes, si algún día mandan algún manuscrito a alguna de estas revistas americanas, como les decía, uno lidia con un sistema general que se llama Manuscript Central, y lo que va a tener como acceso, si ustedes son muy jóvenes, esa es la ventaja, van a aparecer normalmente como autores de correspondencia, alguien que mandó un manuscrito. Y salvo que hayan sido contactados para hacer alguna revisión o formen parte del staff editorial, esto no les va a aparecer. Estas revistas, las americanas, tienen un sistema por el cual uno se puede ofrecer, candidatear voluntariamente a ser revisor. Y ahora van a ver por qué les digo eso. Así que no es extraño que, aunque uno sea de poca experiencia, si alguna vez se candidateó, ya aparezca también como la opción de revisor. Lo concreto es que
en estas revistas, igual que en la mayoría, si yo tomase Philcrops, del cual no soy editora, sino miembro asesor de los editores, que es una sutileza que ahora les voy a comentar también, bueno, ustedes no van a tener este acceso, pero normalmente todas, Philcrops también tiene una opción para los revisores, una opción para el autor que ha mandado cosas y otra opción para los miembros de su comité editorial. Me voy a detener un instante en un solo detalle que tiene que ver con el proceso, con la etapa anterior, cuando ustedes están por mandar un manuscrito, ya lo tienen todo preparadito, está todo, consideran que está, basta, no hacemos más nada con el manuscrito y lo estoy por mandar. Un punto importante en las revistas del grupo de Crop Science y demás, es que uno elige, en todas las revistas uno sugiere revisores. Hoy en día todas las revistas piden que uno haga una sugerencia y también con esto les voy a hacer, después les voy a llamar la atención sobre este comentario. Y en pocas, por ejemplo Philcrops no, Philcrops tiene los editores asignados por zonas, ¿sí? Uno está en Argentina, va a tener de editor a determinada persona. Uno está en Europa, va a tener de editor a otra persona. En Crop Science no. Crop Science, y esto dentro de todo hoy, Philcrops, que es una muy buena revista de agronomía, ha ampliado su base de editores. Antes eran pocos los editores. El advenimiento de los chinos a publicar hizo estallar el sistema y tuvieron que salir rápidamente a buscar más gente. Pero bueno, uno en principio no elige el editor. Ya Crop Science, estas revistas estaban un poquito más preparadas para eso. Si bien son revistas de espectro parecido, Crop Science y Philcrops, Crop Science ya estaba dividida temáticamente. Quizás porque en Crop Science ha tenido siempre una impronta mayor el área de mejoramiento, y el mejoramiento es algo muy específico. Los suelos ya son algo tan específico que merita una revista aparte, ¿no? Entonces ya tienen Soil Science y demás. Pero en el tema de mejoramiento, como tiene una impronta muy importante y es muy particular, ya tenía toda una sección con sus editores y demás. Y así es con todo lo demás. Hay una sección C2C4 que atiende la ecofisiología, otra que atiende la ecología de cultivos, que eso en Philcrops no aparece, y lo que hay es un miembro de asesores de la revista bastante largo, que hoy cumplimos un poco un rol parecido al de esos editores técnicos que tiene Crop Science y que ahora voy a comentar. Pero uno en Crop Science elige, y fíjense el detalle, va a tener una lista larga de editores que tienen que ver con la sección a la que manda el manuscrito. Si es de semillas va a elegir una sección, si es de ecofisiología va a elegir otra, y va a tener una lista larga de editores. Puede no elegir nada, lo va a hacer entonces el editor técnico, y ahora les voy a dar una idea más general. Pero fíjense que les da la opción tanto de recomendar como de rechazar a un editor. Uno puede decir, yo con este tipo o esta mujer no quiero meterme. Eso probablemente se ha tenido en cuenta, quizás, pero no siempre. Que uno diga, me opongo a tal persona, esa cosa de, bueno, no la vamos a poner en su camino, no necesariamente es así. Y ahora les voy a mostrar un caso en que no fue así, ni para la recomendación que dio el autor de revisor, ni para la que dio de editor. Los dos formaron parte de su revisión y el paper fue aprobado. O sea que los pruritos que tenía el autor, lejos de haber sido un escollo, fueron favorables para él. Pero bueno, uno elige esto. Y veamos qué pasa con estas elecciones que hizo después en el proceso. El proceso de la revista está resumido acá. Uno, si más o menos entiende esto, que parece muy complicado, sabe lo que le va a pasar a un paper una vez que, después de completar todas estas cosas, ¿no?, dijo, enviémoslo, ya está, revisado, ya lo revisé y lo envié. Una vez que hizo todo eso, entra en este vericueto. En la mayoría de las revistas, casas más, casas menos, son todas iguales. Ustedes van a ser el autor y van a mandar un original. Siempre, como dicen acá, uno tiene la posibilidad de volver al sistema y decir, no, me di cuenta que hice una burrada, no, me dijeron que mejor lo mande a otra revista. Le dice, aborte, mande todo para atrás, desubmita, y uno lo puede hacer. Pero desubmita, tal cual, nuevo verbo. Pero la realidad es que en la mayoría de las revistas uno arranca con un administrativo, ¿sí? Y ese administrativo es el que tiene la posibilidad de decir, bueno, si el autor me pide que lo rechace, lo rechazo. Pero el administrativo no es más que eso, es alguien que le pasa a un editor superior. Ahí hay uno solo, hay un editor de la revista,
que lo que hace es distribuir las cartas, nada más. No, ese editor ni remotamente está especializado en todos los temas, es un editor, es verdaderamente alguien como quien publica libros, no, un gerente, exactamente. Entonces, ese editor lo que sí va a hacer es elegir un editor técnico. En Crop Science, bueno, en Field Crop también es bastante piramidal, ¿sí? Casi todas las revistas así. En la medida en que la revista va ganando importancia, normalmente, como les decía, tiene que ampliar el staff. Entonces, lo que antes solucionaba con un editor técnico 2, lo va teniendo que ampliar. Y Crop Science, por ejemplo, tiene un editor técnico por cada gran área y tiene como 7, 8 áreas, así que ya hay bastantes personas. El editor, eso lo puede hacer más o menos, porque uno no elige el editor técnico. Uno elige el editor técnico, lo que no elige es el editor asociado. Entonces uno ya le dijo al editor más o menos para qué lado rumbear. Mire, a mí mándeme al que administra semillas, no me mande con el de genética porque no tiene nada que ver. Y el editor normalmente, salvo que sepa mucho del tema y esté en contra, lo va a enviar ahí. En algunas secciones importantes, como es la de genética y mejoramiento de Crop Science, como es una sección con varios subítems que requieren mucha especialización, hay más de un editor técnico. Entonces, uno puede recomendar ambos, lo permite el sistema, o uno o el editor principal, decidir él a quién se lo manda. Este editor, como les decía, que bien dijo Alfredo, es como un gerente, sí puede tomar decisiones sobre el manuscrito antes de mandárselo a nadie. Le va a dar una mirada general y va a decir, esto está ilegible, si se lo paso al editor técnico, lo va a hacer él, así que para eso está ese editor y por eso puede decidir que no esté listo para revisión y hago lo que dice acá y que ahora van a ver dónde aparece, tome una decisión inmediata, vuelve todo para atrás, esto no está listo. En términos generales, eso pasó, por ejemplo, van a decir, bueno, pero uno pasa eso, sí, hasta hace poco a los chinos les pasaba mucho eso. Entonces, todavía no aparecían los problemas en la editorial de requerimiento al sistema, porque estaba tan incomprensible que directamente iba. Algunas revistas, algunas revistas hasta abrieron un sistema como para ayudarlos con ese proceso. Todo esto es gracioso, pero a los chinos les llevó 3 años producir hoy un manuscrito de primerísima calidad e inundar las revistas, basta verlo, ¿sí? Ya hoy la prevalencia en Field Crops de artículos chinos, creo que de lo publicado, y debe ser del 60% más. Si van a la revista lo van a ver. Pero bueno, en un principio esto era un problema porque la editorial con el inglés de cada uno no va a hacer nada. It's your business, ¿sí? Entonces, si es tan feo, páguese un traductor. No nos van a ayudar con el inglés. Al contrario, va a ser uno, como dice un muy buen ex viejo editor de Crop Science, normalmente se pone mucho más la lupa en la calidad del artículo para los que no son, los que se entienden no angloparlantes. Y eso es un pequeño escollo. Por eso a veces mi recomendación es pagar un traductor y que le haga una pulida al inglés general. No va a pulirle lo que ustedes piensan, pero nos va a mejorar la presentación que puede predisponer mal a la gente. Bueno, ese editor técnico elige un editor asociado y ahí hay varios editores asociados en revistas como Agronomy Journal, Crop Science, que son muy amplias temáticamente. Hay varios editores técnicos por tema y hay varios editores asociados. Yo estoy por aquí, ¿sí? Y ¿cuál es la importancia de un editor asociado? Es bastante fuerte, es el que elige a los revisores, ¿sí? Entonces, los editores asociados son muchos, tienen que ahí saber un poquito más del tema, porque muchas veces se van a tener que instituir en revisores. Muchos de los artículos que recibo, yo los reviso. Agronomy Journal, es más, no sé si sigue con esa política, pero en Agronomy Journal directamente el editor asociado es uno de los revisores. O sea que sí o sí, y no es poca carga. Uno administra no menos de 2 trabajos, 2 o 3 por mes, así que en el año son unos 30 trabajos que en Agronomy Journal por ahí revisó un editor asociado. E imagínense que este tiene a su cargo 5, esta persona está con más de 100 trabajos administrándolos todo el año, puede llegar a esos números. Por eso, imagino que esto se trata de mantener una carga razonable y cuando esa carga se empieza a exceder, tenemos que ampliar el número de personas que están a cargo. ¿Qué hace un editor asociado? Bueno, asigna a los revisores, esto puede ser feliz y rápidamente tener una respuesta
favorable, aceptó el trabajo del revisor que elegí, o no, y un mal de estos tiempos es que ni siquiera contestan. Entonces uno va en un loop que va atrasando el trabajo, a veces no es mala voluntad, dice, pero no me contestaron, pasó un mes, 3 meses, y bueno, acá es una de las partes importantes de tiempo que a veces se pone perdido, cada vez más, porque todos tenemos otras cosas más interesantes que hacer que revisar el trabajo de un tercero, y los buenos revisores tampoco quieren perder su tiempo en eso, y ahí vamos. Y las decisiones es, bueno, el editor asociado recomienda aceptarlo o no al trabajo. Lo puede aceptar como está o lo puede rechazar en función de lo que los revisores le dijeron, o puede, como suele ocurrir, aceptarlo pero solicitando cambios. Y estos cambios pueden, como los que ya han publicado saben, pueden ser mayores o pueden ser menores. Y fíjense que esto nos da una idea de tiempo en realidad de lo que el sistema, y ahora vamos a verlo un poquito más en detalle, les va a dar de tiempo para revisar ese trabajo. Si el editor asociado dijo, el paper puede ser que sea publicable, pero requiere mucha revisión importante, les va a dar 60 días para que la realicen. Si en cambio todo fue bastante favorable, nunca existe el acceptable así de movida, los dos revisores decir que está todo feliz, eso es muy raro. Ya sacar un major revision ahí vamos, estamos todos contentos, estamos casi con un porcentaje muy alto de probabilidad va a entrar, pero con algo de trabajo, y sacar minor revisions ya es así de movida en un paper de todos los revisores, es una alegría que estamos todos destapando lo que tengamos a mano, champán, vino, Coca-Cola. En esos casos, el tiempo que nos van a dar para revisarlos va a ser un poco menos, ¿sí? Porque se asume que son cosas menores, lo cual en general es así, pero más de una vez nos ha ocurrido que nos dijeron, hay minor revisions que son un parto y hay major revisions que son cosas editoriales sencillas, o sea que no todo es una tendencia. Y esto puede ir y volver, ahora van a ver algún caso, esto puede ir y volver, como dice acá, primer versión, revisión 1, revisión 2 y el etcétera. Nunca es demasiado largo porque antes un editor se cansó y dijo, esta persona no reacciona, basta. Y de golpe digo, pero íbamos tan bien, me ha pasado, no estoy mintiendo, me ha pasado, me habían dicho minor revision y de golpe me pareció un reject. ¿En qué lugar de este loop me perdí? Pero bueno, esas cosas son más raras y normalmente no hay más de 2 revisiones de un paper, lo cual no siempre significa, a veces sí, a veces no, que el trabajo vuelva a requerir de revisores. A veces esas revisiones son algo que se soluciona en el comité editor, con el editor asociado y el editor técnico, y en algunos casos, ahí sí, cuando algún revisor pudo haber pedido, quiero que vuelva. Bueno, el editor decide, acá no hay nada que es, pero si el editor no es un especialista, y eso muchas veces ocurre, y va a querer saber si ahora está mejor lo que ese revisor pidió. Pero si no es algo que normalmente las revisiones tratamos de solucionarlas dentro del staff editorial. Algunos ejemplos de esto que está pasando en este diagrama de flujo desde la visión de quien tiene quizás la mayor parte de la toma de decisión en este proceso, que es el editor asociado, ¿sí? Yo en este momento estoy administrando, una vez que ustedes dijeron enviar y el editor se lo pasó a un editor técnico y ese editor eligió un editor asociado, si me elige a mí, aquí me va a aparecer como un 1 o 2 o los que sea que me haya enviado, que me va a decir complete el checklist de todo lo que tiene que hacer. Y el checklist no es otra cosa que es empezar a buscar los revisores. ¿En qué difiere de esto? En que yo elegí, ahora van a ver revisores, pero esos revisores todavía no contestaron. Y no me contestaron ni por sí ni por no. Estamos perdiendo tiempo. Pero bueno, es así. Hay un doble juego en esto, que es por un lado, algunos editores optan por una lista larga de revisores y le mandan a 5 y demás, y por ahí le responden 2 y rápidamente lo solucionó, porque con 2 ya tiene el mínimo, al menos en esta revista, y en otros casos le pueden contestar los 5, y después hay que administrar a los 5, y uno se mete en un berenjenal. No solamente eso, sino que hoy, como les decía, cuesta conseguir revisores y uno no quiere saturar a los revisores. Entonces, mi política, en cambio, es ir, atraso un poco el paper, pero voy buscando el revisor hasta que me dicen que sí, tengo 2. Con eso me suelo conformar.
y sobre todo pensando que me voy a poner yo como revisor para tener 3 miradas, ¿sí? Si tengo 2 excelentes revisores, es muy raro que uno tenga dicotomía, pero a veces ocurre, ¿sí? Y tengo 2 trabajos en revisión porque uno de ellos, a medida que va pasando todo ese proceso, como les decía, en uno estoy en etapa de todavía designar revisores y como les comentaba, todavía no tuve éxito, todavía no he logrado que este paper fuera aceptado. En otro yo ya tomé mi decisión, ya pasó todo ese proceso y está en manos del editor técnico que debe tomar una decisión y tiene como límite el 1 de mayo. Todo esto con los sistemas modernos tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que uno va recibiendo, y quienes han sido revisores lo saben, alertas permanentes. Usted tiene que tener esto listo, me dice a mí, para tal fecha. Por supuesto que me lo puedo, la mayoría a veces no cumple, ni el revisor, ni yo, ni el editor técnico, y nos atrasamos algún día. Pero no es que eso está perdido y si yo no voy a mi sistema y me olvidé, ahí murió. No, estoy recibiendo alertas por mail que me están diciendo permanentemente, por favor reaccione. ¿Cómo elegimos revisores? Bueno, por supuesto que uno de los, imagino, criterios para tener un editor asociado es que tenga algún background que le permita elegir con cierta facilidad quién mirar tal o cual trabajo. Antes eso era más crítico, hoy es mucho más sencillo. Primero porque el sistema mismo tiene una lista, una vez que yo accedo a un paper, primero van a aparecer los que ustedes recomendaron, acá va a aparecer la lista de los nombres que hayan puesto. Como hoy todo está bajo control, todos somos gran hermano, me va a aparecer, si alguien está muy vinculado a mí porque trabajo en el mismo lugar, me va a poner un signo de alerta rojo como diciéndome, este no. Así que les sugiero, eso no lo hagan. No manden a nadie que trabaje en la misma institución, porque eso lo más probable es que me diga no. O que me diga, me alerte, porque bueno, que alguien sea de INTA no significa que no lo puede revisar. Pero si dice INTA Pergamino y salió de INTA Pergamino, es mejor evitarlo, ¿sí? Entonces, eso me lo va a decir el sistema. Esta gente no había elegido a nadie, pero sí me aparece una lista larga que me la da la propia base de datos de Crop Science, porque cuando uno se propone como revisor, elige las áreas en las que tiene pertinencia. Entonces, las palabras clave, esto también les dan una idea de para qué sirven. Lo que va a hacer es eso, juntar palabras claves con lo que la gente eligió. Palabras claves del trabajo y también porque cuando, al menos en Crop Science, ustedes mandan un manuscrito, tiene grandes temas, es más, a veces cuesta poner lo que uno decidió que va a publicar en esos temas porque no siente que le pega, y al hacerlo, en parte es para elegir estas cosas. Y además me da un ranking de esos revisores. Por ejemplo, me dice cuánto tiempo pasó desde su última revisión. Por ejemplo, esta persona revisó, pero hace años que no lo hace. No la rankearon. Una vez que yo recibo las revisiones, tengo que calificar al revisor. Tengo que decir si el revisor me aportó algo o no me aportó nada, en una escala de 0 a 3. Y eso me va a aparecer acá. En Crop Science tiene un sistema bastante... No, Philcrops, no soy editora. Es decir, recibo cosas como soporte, pero no tengo acceso al sistema editorial. Sería bueno preguntarle. Esto es muy bueno de Crop Science, Agronomy Journal y demás. No significa... ¿Qué hago yo? Por más que me aparezca acá alguien, en realidad lo que voy a hacer es tomar el nombre, ir a Scopus y ver esa persona realmente, qué producción científica tiene, si está en el tema realmente, o esto me lo está alargando por una palabra próxima, pero que, claro, que no dice nada. Hoy tiene uno esa herramienta también, y los editores la asociamos. No vamos a elegir a cualquiera. Y en alguna medida porque de lo que estamos detrás es de mantener el mérito de una revista que hoy se juzga por su impacto y su impacto se juzga por las citaciones, lo que ya seguramente vieron en otra reunión aquí cuando analizaron Scopus y demás. Hoy todo eso está conectado. Entonces uno trata de elegir gente que le garantice una buena revisión. Entonces, una vez que hace eso, esta es la situación, por ejemplo, de esa persona, uno de ellos declinó, pero me sugirió alternativos. Entre los alternativos figuraba una persona que, es más, yo ya le había enviado, fíjense que poquito antes, el mismo día que declinó, yo ya había invitado a esta persona, y sí, es verdad, estaba bien, y estoy esperando. Si en poco ya les enviaron una alerta a los dos, porque no respondieron, fíjense que el 23 de abril, 24 de abril, les mandé el manuscrito,
y todavía no respondieron y el sistema ya les dijo, por favor, contesten. Lo cual no significa que lo vayan a hacer. Lo más probable es que no, y entonces yo puedo meterme y decir, por favor, dígame si al menos acepto o no, agradecería que decline, para no ponerme en... uno trata bien a los revisores, ¿sí? Y después de X tiempo, cuando un revisor remolonea, le empieza... El sistema en un momento dado deja de mandar alertas. Basta, no mandó más, manda 1, 2, 3 y dejó de mandar. Y uno sabe que si esa persona la conoce un poquito, empieza, por favor, me lo podés contestar, tenés todavía esto pendiente, y en general tardan un poco más, pero reaccionan. Y si todos reaccionan, uno lo que va a recibir es una larga lista, lo que está en negro, ahora acá en el medio están las correcciones, va a recibir una larga o corta lista de distintos revisores sobre la opinión del paper. Y ahora viene la otra parte, porque todavía no llegamos al aceptado. En el mejor de los casos, los revisores dijeron tentativamente aceptable, no rechazaron, o sí, eso no significa que en la lista, que el editor va por un revisor que dijo que no pueda seguir aceptando el paper, y ustedes van a tener que producir una nueva versión y van a tener que explicar y dar respuesta a cada una de las preguntas. Esto es muy importante, muy importante. Yo sé que todos lo saben. No puede quedar un solo ítem sin contestar. Varias cosas son mi recomendación de esto, que es quizás lo más serio a transmitirles. Lo demás es técnico nada más. No dejen de responder una sola cosa. Claramente identifiquen cuál es su respuesta respecto de lo que es la pregunta o comentario del editor. Cuando hagan la revisión, claramente usen control de cambios. No dejen librado al editor ir a buscar, porque si no vuelve. Es así de simple, y perdieron tiempo. No les voy a dar con vueltas. Nadie va a trabajar por ustedes, así que la comodidad olvídenla. Otro alerta, si tuvieron, los jóvenes sobre todo, que usan mucho EndNote, es bárbaro, uno tiene todas las referencias regias, las versiones nuevas las hacen de acuerdo a las revistas, todo eso es así, pero falla siempre. Así que después, a manito, agarran el Style Manual, que está online, de cada revista, cada una lo tiene, y se fijan referencia por referencia, el punto, la coma, la punto y coma. No saben cuán bien predispone que algo esté impecable. La basura impecable luce mejor que lo brillante despatarrado. Me llega algo que no está en formato y le digo al editor, no, que lo ponga en formato, que vuelva. Perdieron tiempo. Es así. El sistema no nos está teniendo paciencia, a nadie. No es su director que dice, bueno, ya te va a salir, vamos de nuevo. Acá nada de todo eso ocurre, gente que, como les decía, está cediendo, a mí no me pagan para hacer esto, cediendo parte de su tiempo a que nos hagan el favor de ayudarnos a publicar un paper. Pero esto es muy, muy importante, que quede muy claro. Y si van indicando en qué línea, de qué lugar, tanto mejor, porque entonces uno rápidamente sabe si contestó o no contestó y si está satisfecho o no con lo que contestó. Y esto es crítico porque evita que vuelva al revisor. Si yo quedo satisfecha, ya está. Sí, contestó. No vuelve, yo no lo, aunque no importa si antes dijeron major revision, yo no lo mando, ya está. Y por ahí queda en un diálogo conmigo, con el editor asociado, ya está. Sí, hay un ejemplo, por eso elegí el ejemplo siguiente. Este es un caso que es local, el que les decía, de alguien que no nos quería mucho, a Lucas y a mí, y sin embargo ya está en minor revision y le va a salir. Para que tengan una idea de los tiempos. Pero la realidad es que buena parte de esta pérdida de tiempo, entre comillas, para mí es un éxito que alguien haya entrado en revisión el 14 de diciembre y a mitad de abril ya está casi entrando al editorial, hacia al proceso de editarlo para la revista, es un gran logro. Con 2 revisiones, y parte del tiempo perdido fue por no haber mirado esta última revisión, que ahora el editor técnico le está pidiendo cosas, es por no haber mirado bien el manual. Si no, acá ya hubiera estado en la misma condición. Ahora está en un ida y vuelta innecesario, ¿sí? O sea que no descuiden el proceso de dejar bien prolijo un manuscrito.
Y bueno, y los tiempos este es un tiempo muy, muy bueno, muy buen tiempo, excelente tiempo, y más para una revista como Crop Science, que no es de las más rápidas, les puedo asegurar, porque aun cuando ya tengan su versión impresa, su PDF, y esté accesible online, hasta que llega a la revista, como les decía, los chinos están en el mercado. Así que ahora todo es muchos papers. El porcentaje de aceptación o no cambió, o incluso hasta bajó, pero en números tan grandes hace que la mayoría de las revistas hayan tenido que ampliar los números que publican por año. Esta no, estas son 1 cada 2 meses y ahí se queda. Pero eso atrasa el tiempo de publicación final. Y bueno, y eso era todo.